A esta hora de la mañana, después de la jornada desde buena mañana y después de la jornada deportiva con nuestros compañeros de Tigo y después de recargar baterías, de revisar la agenda nacional de las noticias importantes a esta hora a nivel nacional y mucha información que también está en desarrollo a nivel internacional. Una de ellas que le compartimos muy temprano, una muy buena noticia, el hecho de que por lo menos un foco de guerra se haya terminado porque Tailandia tomó la decisión de acordar darse la mano con su vecino y frenar los combates que había en esa zona de frontera. Es una muy buena noticia. Y la otra, a propósito de temas internacionales, Donald Trump contradijo a Netanyahu esta mañana en una declaración y dice: en Gaza hay hambruna. Lo he visto y no puede fingir eso. Es un regaño incluido. No pueden fingir que ahí no hay hambre en Gaza. No pueden fingirlo. Si Donald Trump mete mano al tema, sin duda alguna, ojalá, Dios quiera, es el hambre que está azotando a tanta gente en Gaza, pues pueda terminar. Que la gente siga recibiendo alimento. Estábamos viendo algunas imágenes de la ayuda que ya le está llegando a la gente y el desorden es brutal, porque obviamente hay desespero por tener cualquier cosa para alimentarse, cualquier cosa. Pero creemos que esto tenga un giro importante entonces en las próximas horas. Lorena, ¿cómo va? Las 10:33 minutos. Muy buenos días, don Henry. El saludo también para todos los que están con nosotros en esta edición de En Contexto, donde vamos a estar repasando, actualizando y con información en vivo, porque ya de hecho en este momento hay información política que les decíamos en la mañana iba a ser destacada, así que estaremos ya en algunos minutos compartiendo imágenes. La conferencia es ahora, en la mañana. En este momento lo que se está desarrollando es doña Laura Fernández con la presentación de su precandidatura, toda una actividad que ha habido durante la mañana. Ok, y la otra conferencia era del Ministerio de Hacienda. Con relación a, o en relación a lo del Tribu CR, que ha sido esto que inclusive no se había podido lograr poner en marcha por diferentes situaciones. Lo habíamos conversado con el director de tributación, pero entonces ya pues en apariencia hoy se estaría dando. En este momento pues lo destacado también entonces sería el tema político y el tema relacionado con el Ministerio de Hacienda. Muy bien, Lorena, hay una información antes de empezar de lleno con nuestras noticias. El jueves próximo, el 31 de julio, comienzan a pagarle a los pensionados. La Caja acaba de confirmar que ya depositó la pensión de régimen de invalidez, vejez y muerte y que el pago se realizará entonces 31 de julio, esto como parte del calendario de cada mes que se establece por parte de la gerencia de pensiones. Y la pensión asignada a las personas afiliadas al régimen, que recuerda que es obligatorio mantener activa la cuenta bancaria, que es muy importante, la que esté registrada en el sistema para evitar cualquier inconveniente. Hay que decirlo, esto es un requisito indispensable y por favor mantengan esa cuenta activada para que le llegue la platica. Ustedes que están pendientes de la pensión, ya a partir del jueves entonces. Comencemos, 10 de la mañana, 35 minutos, esto es En Contexto. Todos los protagonistas. No solo ya por el control de territorio, sino también para dirimir asuntos. Estados Unidos será más grande, más fuerte. Aquí ustedes lo van a ver. Aquí está la prueba de nuestro enorme... La libertad de pensamiento, conciencia y religión siempre se mantiene. Ok. El programa está hecho para proponerlo a todos. Todos los hechos. Lo extraño es, y es la parte de la que no estoy segura, compañeros, si este proyecto ya había sido enviado a... Vamos a esperar, porque todavía está en desarrollo, estamos esperando que incluso la Cruz Roja nos entregue alguna información oficial de que... Pues aprovechamos y nos vinimos en caravana. Aquí andamos dando vueltas por todas las calles de Escazú, acompañando a los agricultores de esta zona y están... Si bien es cierto, está el hospital de niños para recibir a los más pequeñitos, ahí en el Hospital San Juan de Dios, ¿qué tanto llegan y qué tan vulnerables igualmente pueden ser, verdad? Todos los días, En Contexto, para comprender la actualidad.
De lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. En Contexto, otro producto del Grupo Extra. Las 10 de la mañana, 37 minutos. Comencemos entonces, Lorena, ¿por dónde empezamos? ¿Por doña Laura? Ya doña Laura está en la casa administrativa, bueno, le han hecho llamar la casa rodriguista, que es donde están presentes en realidad muchísimas personas que llegaron hasta el lugar, algunas de ellas pues con pancartas, con mensajes, las camisetas también, el distintivo jaguar. Bien, y en este momento quien está hablando es don Francisco Gamboa, que recordemos es el secretario electo del partido Pueblo Soberano. El que fue ministro de Economía, ¿verdad? Mi exministro de Economía. Pues algunas de las figuras: Gabriela Jiménez, quien es alcaldesa de San Ramón. Recordemos que cuando se hizo la visita allá a San Ramón, ella dio su adhesión al rodriguismo, no al partido específico, sino que renunció a su partido. También Ana Macala de Limón, está por ahí Catarina Müller, quienes están acompañando entonces a doña Laura Fernández. En este momento, entonces don Francisco Gamboa, me parece que hace unos minutos doña Laura Fernández ya firmó la inscripción de la precandidatura. Escuchamos a Gamboa. Tiene la certeza de que las cosas van a salir bien, porque es una persona inteligente, ejecutiva, fuerte, decidida, confiable y valiente, junto a la cual uno quiere trabajar. Es por eso que cuando me planteó acompañarla desde la primera vicepresidencia de la República, mi convicción y compromiso por Costa Rica se vieron gratificados por un enorme sentimiento de seguridad, de que trabajaremos incansablemente para ganar las elecciones en primera ronda y lograr el apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa. Gracias, Laura Fernández, por levantar la bandera del pueblo soberano, por levantar el estandarte del proyecto rodriguista para hacer cosas que Costa Rica ya conoce que sabemos hacer, como que la economía crezca, que se genere más empleo, más riqueza, menos pobreza, más igualdad, menos desigualdad, aumentar la confianza de las personas y las empresas en la economía, que el pueblo tenga más plata y le alcance para más, que se rompan obstáculos y cuellos de botella para los ciudadanos, que el pueblo recupere el poder que se le había quitado y las instituciones regresen a sus verdaderos dueños, que somos todos los costarricenses. Reafirmo el compromiso. No se ha dicho quién va a ser fórmula de ella, ¿verdad? Todavía. Acaba de decir que él va entonces con la vicepresidencia. Él, sí, don Francisco Gamboa. Con la primera vicepresidencia. Vamos a ver si ahorita se anuncia quién sería la segunda vicepresidencia. Sigamos escuchando. Nuestra familia, nuestro proyecto de felicidad. Compatriotas, el pueblo soberano y el proyecto rodriguista son la opción para la gran mayoría de costarricenses que amamos este país. Sin coronas, sin vendas, sin miedo. Y por eso, en febrero próximo, el pueblo elegirá vivir mejor, votando por Laura Fernández para presidente, los vicepresidentes que la acompañaremos y nuestros candidatos a diputados a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Muy bien, entonces ya queda esa estructura, por lo menos en principio, que la precandidata sea doña Laura Fernández, la fórmula vicepresidencial, el primer vicepresidente sería Francisco Gamboa, quien fue ministro de Economía. No sabemos el nombre de la segunda vicepresidencia. Y otra cosa que es importante, Lorena, que no sé si en eso hay por lo menos alguna luz. ¿Quién sería contendor de ella dentro del mismo partido? No creo. La verdad no creo, porque no se ve algún otro nombre y creo que esto dividiría al mismo partido. ¿Será? Escuchémosla. Ahí está doña Laura Fernández ya. Del pueblo de Costa Rica, la segunda vicepresidencia de nuestro país. Quiero invitar adelante a don Douglas Soto, quien será parte de nuestra fórmula presidencial. Fuerte el aplauso, por favor. Bienvenido, don Douglas. Ok, entonces ya tenemos precandidata a la presidencia, doña Laura Fernández, primera vicepresidencia, Francisco Gamboa. Francisco Gamboa, y segunda, don Douglas Soto.
ahí lo vamos completando ya, por lo menos esta parte. ¿Cuál es el procedimiento ahí? ¿Se firma? ¿Él firma como candidato? ¿Es el proceso que se está cumpliendo hasta ahora? Porque están firmando documentos ahí mismo en la mesa. Sí, quien estaba ahorita en el centro también y quien dio inicio a esta conferencia y a este anuncio era doña Mayuli Ortega, quien es la presidenta del partido, y me parece que hace un ratito entonces doña Laura fue la que firmó la precandidatura, lo hace don Francisco Gamboa, y ahora pues escuchamos de hecho a Douglas Soto, quien sería el aspirante a la segunda vicepresidencia. Y como muchos de ustedes que se cansó de ver los problemas que crecen día a día y no se resuelven. Por eso estamos aquí, porque soy una de las personas que cree que tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Durante demasiado tiempo hemos escuchado las mismas excusas de siempre. Hemos visto cómo los intereses de unos pocos se atemponen ante el bienestar de la mayoría de los costarricenses. Hemos sido testigos de cómo los partidos trasnochados, que ya no gozan de credibilidad, con sus dirigentes de siempre, con sus argollas, nos prometían un futuro que nunca llegó. Este es el desorden de la corrupción, el desorden de la injusticia, de la burocracia ineficiente, de las promesas vacías y de la política que le dio la espalda a la gente. Ese es el problema que nos ha estancado por décadas, que ha generado frustración en tantos hogares en Costa Rica. Pero hoy les decimos, esto se acabó. Venimos a aportar, venimos a arrollarnos las mangas. Él es Douglas Soto, entonces. ¿Quién es Douglas Soto, Lorena? Estaba buscando información y pues recién encontré una nota de los colegas de la República. Lo que menciona es que él estaba con el Partido Unidad Social Cristiana y en febrero de este año pues dejó esta agrupación. Él es abogado y empresario. Señala que parte de lo que estuvo comentando, pues en ese momento hay gente abandonada en mi país que merece una oportunidad. Estoy trabajando por una Costa Rica potente, distinta, que incluya a todos. Y bueno, ahí habla sobre el tema del servicio. Señala que el Partido de Unidad Social Cristiana dejó de escuchar a la gente, dejó de lado a los jóvenes, que no hubo espacio para nuevos liderazgos, para ideas frescas. Habla sobre los mismos de siempre. En ese momento pues no daba a conocer, en febrero cuando se separó de la Unidad Social Cristiana, no daba a conocer cuál era la agrupación a la que se iba a estar acercando, y bueno, ahora entonces sería el segundo vicepresidente en la fórmula presidencial de doña Laura Fernández, que como lo decimos, pues hoy está anunciando su precandidatura con el Partido Pueblo Soberano. La primera vicepresidencia la tendría entonces don Francisco Gamboa, exministro de Economía, Industria y Comercio, en esta misma gestión. De hecho, fue una de las renuncias que se dio junto con Ana Catarina Müller, que también está en la actividad del Partido Pueblo Soberano en este momento, que de hecho están pues en el lugar, en esta casa, en este espacio donde hay algunas de las figuras. Les decíamos antes, alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, también alcaldesa de Limón, Ana Macala, así como otras figuras, y bueno, algunas personas que han estado también pues apoyando. Había una actividad previa donde se estaban regalando camisetas, el símbolo del jaguar, que también se está usando aquí en este partido. Y entonces, bueno, en este momento quien está hablando entonces es Douglas Soto, aspirante a la segunda vicepresidencia. Son las 10 de la mañana, 46 minutos. A mí me sigue llamando, Lorena, la atención Casa Rodriguista. Pues sí. No sé. Es que siguen utilizando entonces la figura del presidente. Sí. Ahora es evidente, ¿no? Pues eso se ha dicho millones de veces, pero yo no sé hasta dónde que utilicen Casa Rodriguista. Eso a algunos sectores puede generarles
por lo menos inquietud. Que de hecho, más adelante, pues en esta misma edición de En Contexto, vamos a estar hablando también con doña Katia Benavides, quien es analista política, y un poquito ese análisis sobre qué significado podría tener eso, qué representan estas figuras entonces en esta fórmula presidencial. 10 de la mañana, 47 minutos. Recuerden que nuestra ventanita con ustedes está abierta, el 7003-1234, 7003-1234, porque Lorena, tenemos una semana especial para nosotros porque vamos a celebrar nuestro primer año de vida. Eso será el próximo viernes, pero toda esta semana vamos a estar recibiendo obviamente mensajes de ustedes, compartiendo con ustedes muchas cosas que quieran a propósito de esta primera celebración, primer aniversario. Así es. Bueno, ya tenemos el otro tema en desarrollo, la conferencia de prensa desde el Ministerio de Hacienda que les mencionábamos, relacionada con la puesta en marcha de Tribu CR, a quien escuchamos ya de fondo es a Nogui Acosta, el ministro de Hacienda. Cuando uno llega y planifica el desarrollo de una medida, particularmente en lo que tiene que ver con el pago de impuestos o con los mecanismos para hacerlo, tiene que tener todo un proceso de consolidación del mismo. Cuando nosotros pusimos el periodo en el cual hay un pago parcial de renta, tiene que tener muchísimo cuidado. Y esa es una de las razones por las que hoy venimos a anunciarle a los costarricenses que vamos a pasar de fecha 4 de agosto al 1 de octubre. Al 6 de octubre, perdón, el momento en el cual va a arrancar Tribu CR. Y esto se da por 3 razones fundamentales. Número 1, por la forma en la cual tenemos que migrar los datos. Estaba planificado para que fuese el 18 de julio. No se pudo hacer porque una diputada presentó un recurso sobre algo que realmente no tiene razón de haberlo hecho. Y eso tuvo implicaciones desde el punto de vista no solamente de la operativa, sino que va a tener consecuencias. El cambio al 6 de octubre se basa fundamentalmente, porque no se puede hacer en septiembre, que hay un pago de renta y también obviamente el pago de IVA. Nosotros estaríamos haciendo cambios en el proceso de pago de IVA de octubre, y a eso se va a referir don Mario Ramos. El segundo tema que es importante señalar es que vamos a continuar con el proceso de capacitación. Creemos que esto es algo que no podemos detener y que tiene que internalizar los costarricenses. Obviamente la decisión del contencioso administrativo vamos a estarla esperando, y eso nos va a tomar como decisión algo que es bien importante. Si nos dan la razón en el periodo adecuado, podríamos hacer la migración como se planificó. Si no, vamos a tener que hacer un proceso de migración incremental, que se conoce, y eso quiere decir que van a subsistir los dos sistemas por un periodo de tiempo, y eso es realmente gravoso. Gravoso no solamente para el contribuyente, sino también para el Estado, porque hay un costo asociado con 2 veces o 3 veces migrar dependiendo de cómo vayan a hacer las cosas. El tercer elemento que me parece bien importante es la necesidad de innovar. O sea, no podemos estar condenando a este país a no poder avanzar porque un grupo pequeño de incumplidores decidieron que no era lo correcto. Y digo incumplidores porque de previo al 18 de julio, más o menos 300,000 contribuyentes sí hicieron la tarea, sí se pusieron al día. Y aquí hay un tema fundamental de decir. El problema es que esa fotografía del 18 de julio iba a permanecer inalterada hasta el 4 de agosto. La pregunta es, ¿no se supone que todos los costarricenses deberíamos estar al día en el pago de los impuestos? Y ahí es donde yo creo que desde el punto de vista práctico tenemos que tener claridad sobre las implicaciones que tiene para esto. Creo que es un anuncio importante, no solamente desde el punto de vista de las implicaciones que tiene, sino también desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, porque esto nos va a costar más de $100,000. Eso es el costo monetario que significa tener un traslado de datos de manera incremental. Así es que quería anunciarlo a los costarricenses y agradecerles que estén ustedes aquí, porque me parece que lo trascendental de esto es conocer las implicaciones de una medida mal pensada, para no decir mal intencionada. Muchas gracias.
Continuamos con don Mario Ramos, director general de Tributación. Creo que podemos escuchar a don Mario, a quien hemos tenido también al aire aquí varias veces. Esto es una justificación de por qué se aplaza ya el inicio del nuevo sistema de Tribu CR. Escuchemos a quien pues debe explicar básicamente el tema de tributación. Bueno, es don Mario quien va a dar la explicación, sí. Y como decía don Henry, pues ya hemos conversado con él sobre la necesidad de tener este sistema y cuál ha sido la justificación pues para también de tenerlo por parte de incluso una diputada, como lo señalaba don Nogui Acosta. El viernes 18 de julio, de que se le dio curso a una medida cautelar en relación con la consulta de situación tributaria. Entonces tenemos una presentación y que me parece que es más fácil para que puedan seguir. ¿Por qué debemos valorar una medida o un cambio en el cronograma y cuáles son los efectos de una mala interpretación de lo que había sucedido? Creo que lo primero, antes que nada, es que todos tenemos que dejar claro que la consulta de situación tributaria iba a quedar congelada. ¿Qué significaba eso? Que estaba consultable, pero con la fotografía que iba a ver a las 23 horas y 45 minutos del 18 de julio del 2025. Es decir, todas las personas podían perfectamente hacer la consulta. Lo que no iba a suceder era que iban a poder, en caso de estar morosos u omisos, actualizarla. Esto es importante por los tipos de migración que se pueden hacer cuando estamos frente a un proyecto de esta naturaleza. Entonces, tal vez lo que resulta más importante es, si querés, lo que resulta más importante, ahorita vamos a explicar los tipos de migración, pero para efectos relevantes de informarle a los ciudadanos contribuyentes, es la reprogramación de los calendarios. Vamos a ver cuáles son las nuevas fechas. Entonces, la nueva fecha de salida es el 6 de octubre del 2025. Esto también nos obliga a reprogramar la salida que había de Ticofactura o el facturador gratuito, porque el facturador gratuito, en su versión 4.4, estaba pensado para que entrara una vez, o sea, ya esto estaba todo muy calculado, que entrara ya cuando estaba Tribu. Al no estar Tribu disponible el 1 de octubre, entonces tuvimos que modificar la salida al 6 para que salgan al mismo tiempo. Perdón, estaba para 1 de septiembre Ticofactura. Entonces ahora se modificó Ticofactura para el 6 de octubre. También es importante el corte, porque siempre tenemos que hacer corte. Ahorita vamos a hablar del tema del tipo de migración. Pero siempre, independientemente del tipo de migración que vayamos a hacer de los datos, siempre tenemos que hacer un corte. Entonces, el nuevo corte se va a hacer el 25 de septiembre a las 23:45 horas, igual. Entonces, ese nuevo corte es el 25 de septiembre. Bueno, es una de las noticias importantes, entonces, Lorena, no hay duda, noticia importante a esta hora de la mañana. Él es don Mario Ramos, que es el director general de tributación en Costa Rica, y este anuncio que está haciendo entonces oficial de comienzo de nuevo sistema de Tribu CR a partir del 6 de octubre, porque dice el propio ministro que le está costando al país $100,000 el traslado de datos. Sí, señala que el costo pues es amplio precisamente por el traslado que se está realizando, y lo que dice él es que es un grupo pequeño de incumplidores, así fue como lo señaló, que por esta razón es que se está haciendo pues el plazo. Ya esto tenía que hacerse la semana pasada, me parece que era, y bueno, también dice que es entonces gravoso para el contribuyente y para el Estado. Las 10 de la mañana, 56 minutos. ¿Recuerda la otra noticia de la que estábamos pendientes, Lorena, en Colombia? Porque hoy es el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Inevitable el fallo contra el que sea, contra el expresidente Álvaro Uribe allá en Colombia,
Vamos a estar esperando porque está la jueza Sandra Heredia leyendo en el fallo que va a emitir su despacho. Dice primero que no va a ser ninguna revancha política y que no debería ser una victoria o una derrota para ningún sector político. En las redes sociales y en las afueras del complejo judicial el ambiente es distinto. Hay integrantes de los partidos, están definiendo la suerte de un expresidente y de un enorme peso histórico para Colombia, Álvaro Uribe Vélez. La otra noticia es desde muy temprano que teníamos el reporte de un incendio en un taller en Alajuela. Otro incendio, bueno, también relacionado con alguna situación pues que todavía estarán investigando las autoridades. Eso sí, ya este incendio pues logró ser controlado por el Cuerpo de Bomberos. Afectación, según nos indicaban, es el taller de 50 metros cuadrados y afectación en la parte de la estructura. De momento pues no tenemos reporte de que hubiera alguna persona que resultara afectada. Entonces, en Río Segundo de Alajuela, el reporte que hacen desde el Cuerpo de Bomberos, donde nos señalan entonces el incendio en este taller. Y también otra situación pues que estuvimos comentando durante la mañana, el accidente la madrugada de este mismo lunes. Esto fue en Limón Centro, sobre la ruta 32. Fue la colisión de un vehículo liviano contra un vehículo pesado, un tráiler. Una persona falleció, otra quedó en condición crítica. Fue a eso de la medianoche. El reporte del cuerpo de los cuerpos de emergencias. Pues el vehículo liviano, para quienes nos acompañan en la televisión, lo decíamos, queda medio carro prácticamente debajo del contenedor del tráiler. Desconocemos todavía, no nos han entregado alguna situación que haya provocado eso, alguna explicación de qué pudo haber ocasionado el accidente. Y de hecho es que me parece que ahora viéndolo también, el vehículo tiene las llantas estalladas y creo que por eso es que logra quedar todavía más incrustado debajo del tráiler. Creo que tiene las llantas, por lo menos las dos de atrás, si se le ve que estén estalladas. Entonces desconocemos qué pudo haber ocasionado esta emergencia. Fue un hombre de aproximadamente 40 años quien sufrió o quien falleció. Otra persona entonces, como lo decíamos, un hombre de 35 años que fue trasladado en condición crítica hasta el hospital Tony Facio. Y el otro incendio, Lorena, fue el de Desamparados. Muy temprano nuestro fotoperiodista Wilber Hernández estuvo de nuevo en la zona por este incendio que ocurrió ahí en la zona de San Juan de Dios, en Desamparados, que dejó 4 personas muertas. Una mujer con sus niños, con sus 3 niños, esposa e hijos de un oficial de la Fuerza Pública. Temprano, junto con Wilber Hernández, veíamos imágenes de incluso homenaje que le están haciendo a la familia que murió en ese sitio como consecuencia de este incendio, de los tantos que ocurren con tantas personas que mueren en incendios en el país, como nos decía muy temprano don Héctor Chávez, el director del Cuerpo de Bomberos. Las imágenes, por ejemplo, como esta que estamos precisamente transmitiendo a esta hora a través de esta TV, es un juguete que yo creo que es el resumen de lo que pues ocurrió ahí y de quienes estaban ahí. Recordemos que el saldo fue de una mujer de 33 años que era pues la mamá de 3 niños que fallecieron y pues 3 menores, justamente como lo deja en evidencia estos mismos juguetes. Este es un carrito tipo de construcción que quedó parcialmente quemado, parece que estaba como en la parte de afuera ya, no sé si lo habrán sacado entre los escombros, tratando de movilizar a las personas o los cuerpos, pero sí deja en evidencia. Y la otra imagen que teníamos también era la de los globos donde inclusive pues también tenían mensajes para la familia, mensajes para los mismos vecinos que eran los que estaban comentando tanto sobre la muchacha como sobre los 3 niños que eran los que vivían ahí con ella. Algunos de estos mensajes, por ejemplo, lo que decía uno de ellos
perdimos seres que amábamos, pero siempre serán nuestros ángeles hermosos, vuelen alto, hermosos ángeles. Era uno de esos mensajes entonces que dejaban los vecinos, los familiares. Recordemos que el papá de estos 3 niños estaba en Pérez Celedón cuando ocurrió el incidente y pues estaba visitando a su madre. Él estaba de vacaciones y estaba ya en Pérez Celedón cuando se dio cuenta de la situación. Entonces, bueno, nuestro compañero Wilber Hernández fue quien estuvo allá temprano, que pudo recopilar incluso estas imágenes. Lo que vemos es el frente de la vivienda donde está totalmente calcinado con una cinta amarilla, y nos decía Wilber que pues por prevención también, para que nadie intentara ingresar, había custodia policial para que nadie intentara escuchar. Vamos a entrar. Vamos a escuchar ahora uno de los testimonios que pudo recopilar precisamente Wilber Hernández. Buenos días, caballero. ¿Me brinda su nombre, por favor? José Fabio Morales Quiroz. Don José, para ver si usted me puede comentar un poco cómo eran los vecinos, los que lamentablemente fallecieron en el incendio del día de ayer. ¿Cómo era la señora? ¿Cómo se comportaban los chiquitos? ¿Cómo eran ellos como vecinos? La señora muy especial, los chiquitos muy lindos ellos, cariñosos, con toda la gente aquí, toda la gente con ellos, algo muy especiales, y lamentamos la muerte de los niños. ¿Cuántos años tenían ellos de vivir acá, más o menos? Bastantes años. ¿Bastantes años? Sí, unos 20 años tal vez más. Unos 20 años, perfecto. ¿Usted me repite su nombre, por favor? José Fabio Morales Quiroz. El testimonio entonces de los vecinos, y ahí también por parte de los compañeros de él, del oficial, campaña para ayudarle con el sepelio, rehacer su vida, porque perdió todo en su casa, todo, absolutamente todo. Y como dijimos temprano en la mañana, lo más preciado, la familia. 11 de la mañana, 3 minutos, vamos a cumplir unos compromisos y regresamos con nuestro resumen internacional. 11 de la mañana, 16 minutos. Estoy escuchando al fondo un tumulto. Sí, creo que se nos quedó el video de Gaza, tal vez. Quizás sí. No sé. Si no, tenemos a doña Laura Fernández, tal vez si podemos conectarnos, porque está en este momento dando declaraciones a los medios de comunicación. Doña Laura Fernández, quien recordemos, inscribió su precandidatura de manera oficial, junto con don Francisco Gamboa, quien iría en la primera vicepresidencia, y Douglas Soto, quien iría en la segunda vicepresidencia. Así que pues estaríamos entonces ya en algunos minutos viendo la transmisión y las declaraciones que esté dando doña Laura. Ya casi vamos a hacer el análisis también con Katia Benavides, que me parece que ya está por ahí conectada. Katia, no sé si nos escucha, mientras podemos hacer el contacto para escuchar a doña Laura Fernández. Katia, ¿está por ahí? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno Espero escucharla. que todo muy bien. Qué bueno escucharla. Bastante movido este fin de semana con temas políticos. Totalmente. Se sigue poniendo interesante, y hoy estábamos esperando el anuncio de esta precandidatura que hace la exministra de Planificación y Presidencia, junto al exministro de Economía, y también a don Douglas Soto, que si no me equivoco es un abogado que fue militante del Partido Unidad Social Cristiana. Exacto. Ok, el ambiente que vemos, ¿Hay sonido de ahí, de doña Laura? Escuchemos. Bueno, ya está en música. Ya, sí. Bueno, ya. ahorita más adelante, de hecho, vamos a tratar de hacer contacto con Daniel Suárez para que nos cuente un poquitito ya cómo están ahí en el lugar. Hay una parte que me llama la atención, doña Katia. Un paréntesis primero. Nuestro saludo para usted, para toda su familia. Sabemos que no han sido días así como muy amables, pero esperamos que tenga toda la fortaleza del mundo para usted. Muchísimas gracias, don Henry. De verdad se les recibe con mucho cariño esas palabras. Bueno. Casa rodriguista, esa frase me está produciendo piquiña. No sé, ¿es permitido hacerlo así tan abiertamente? Habrá sectores que dirán que no, otros que dirán que pues ya todos sabemos que este es un partido rodriguista, que porque hay que ocultarlo, ¿verdad? No sé, usted que analiza la política, ¿cómo lo ve? Que diga casa rodriguista.
Yo creería que es un fenómeno porque como el presidente no tiene partido oficial en este momento, porque su partido, el vehículo que lo llevó al poder para estar ahorita siendo representante de nosotros, dejó de existir para él, ya no hubo una conexión entre el poder ejecutivo y el partido que lo lleva al poder, pasan estas cosas, ¿verdad? Es un evento que tenemos que entender que es bastante particular por la coyuntura en la que nos encontramos y vemos cómo evidentemente no asumen el nombre del partido como tal, pero sí es una jugada importante, sí se está usando los mismos colores. Los militantes de este partido tienen que convencer al electorado de ir a votar por una barrera de un partido para las próximas elecciones. Entonces así es como están buscando su forma de comunicarse con el electorado y haciéndose ver como la opción de la continuidad de este gobierno. Entonces sí es interesante, es algo muy particular, como lo acabo de decir, con el tema de la coyuntura. El presidente, al no tener partido político y al anunciar hasta hace 2 semanas que este era el partido político donde es el simbolismo de la continuidad de este gobierno, adoptan esta frase y así le llaman. Recuerdo que una vez en el Partido Liberación Nacional la casa no se llamaba Balcón Verde, ¿verdad? La casa de la campaña se llama Casa de la Victoria, para tratar de relacionar también, de poder dar algún mensaje esperanzador en época electoral. Es decir, no está prohibido, por ejemplo, que le llamen partido Casa Rodriguista. ¿No estarían cometiendo algo ilegal? A mi consideración, no, Lorena, porque acordémonos que la vigilancia política viene del funcionario público hacia acciones que vengan a tomar partido en alguna elección, pero a la viceversa no debería estar prohibido. Igualmente como lo es, y aquí no sé si también usted sabrá, porque el tema del uso del jaguar, que por lo menos durante esta presentación lo han estado mencionando, entregan camisetas y demás. Si bien es cierto el partido oficialista no puede utilizarlo, Pueblo Soberano sí puede hacerlo por ser parte tal vez de esta alianza, tal vez no inscrita oficial ante el tribunal, pero no están tampoco cometiendo alguna situación que no deberían. Vamos a ver, el que no puede utilizar el símbolo del jaguar, porque ahora ya se convirtió en un símbolo electoral y ahí estarían cometiendo beligerancia política, es el funcionario público que tiene prohibición, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice el Tribunal Supremo de Elecciones la semana pasada, fue lo que nos indicó. Al ya estar formalmente inscrito el partido Motiva, y su símbolo es el jaguar, ya las personas que tienen prohibición no lo pueden utilizar. Ahí tenemos que estar claros. Ahora, este partido no inscribió el jaguar. Y efectivamente, si existe la coalición, se mantiene y se inscribe, creo que si el partido Motiva no presenta una apelación en este sentido, el partido, el Pueblo Soberano puede seguir utilizando estos símbolos por un tema de la coalición como tal. Aquí los que podrían hacer un reclamo del uso de signos externos que ellos tienen debidamente escritos es propiamente el partido Motiva. Ok, sí, que en teoría no lo harían porque son al final pues parte de. ¿Qué piensa Katia de la fórmula presidencial que llevaría doña Laura Fernández con don Francisco y con don Douglas? Creo que don Francisco no es sorpresa, ¿verdad? Al ser nombrado secretario general del partido, habíamos visto sus intenciones por estar dentro de la papeleta presidencial, claro. Su renuncia el pasado 30 de enero también así lo hacían notar, y me parece que viene a hacer lo que estábamos esperando, que las personas que salieron del 30 de enero vinieran a hacer una papeleta para también simbolizar este tema de la continuidad del gobierno. Sí me asombra don Douglas Soto, porque a pesar de que tenían algunas otras figuras potables que habían participado en el gobierno, don Douglas viene a ser una parte
importante. Él incluso había estado en sus redes sociales dando algunos mensajes de campaña electoral. Más bien en mi lectura lo perfilaba como un posible candidato o precandidato, y también sé que estuvo hasta hace pocos meses muy activo dentro del Partido Unidad Social Cristiana, también buscando su espacio para proyectarse y poner su nombre como una opción para elegir en las próximas elecciones de febrero. Sin embargo, vemos su salida del Partido Unidad Social Cristiana y ahora lo vemos dentro de la papeleta del Partido Pueblo Soberano. No tengo claro, doña Katia, si doña Laura va con doble postulación. Creo que no, ¿verdad? No, lo único que yo escuché que este fin de semana habría que ver y esperarse un poquito, pero recordemos que el partido oficialista ha sido quien ha promovido la modificación constitucional para la no doble postulación entre los candidatos y primer lugar por San José. Entonces sería un mensaje contradictorio. También hay que entender que la única que yo escuché este fin de semana que estuvo bastante movido de noticias políticas es doña Claudia Dobles, que sí va con esa doble postulación por parte del PAC. Pero hasta el momento yo no he escuchado que doña Laura opte por las dos opciones. Bueno, ahora, es lógico que doña Laura es una figura muy fuerte, que representa también de frente el rodriguismo, y le hacía la pregunta a Lorena si ella veía también, y yo también le di vueltas en la cabeza y no encontré una figura contrincante dentro de este partido. Es decir, ella es precandidata, tendrían que ratificarla, pero no, lo que no se sabe es si aparezca otra figura dentro del rodriguismo que le pueda hacer contrapeso. Vamos a ver, sabíamos que habían personas que habían denunciado, ¿verdad? Estaba don Mauricio Batalla, estaba doña Laura, estaba don Francisco, incluso don Osvaldo Arrieta, viceministros, me parece que ninguno, pero presidentes ejecutivos y ministros, doña Caterina Müller, renunciaron el pasado 30 de enero y siguen siendo nombres que podrían también presentarse dentro de una papeleta en este sentido. Entonces hay que saber y entender que debemos esperar, todavía hay tiempo para este tema de las postulaciones. Sin embargo, falta esa ratificación por parte de la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano para saber cuál va a ser esa papeleta. Lo que pasa es que ya si vemos en la papeleta al secretario general, creo que sabemos cuál va a ser un poquito la línea en la lectura que podemos inferir de lo que pueda suceder el próximo mes. Claro, porque se había especulado en el sentido de que a doña Pilar no le sonaba mucho a doña Laura, que no había buena empatía, y parece que eso es más interpretación apasionada que real adentro. Sí, y a mí me llama poderosamente la atención que el anuncio lo hicieran hoy, a días del anuncio también de las posibles renuncias de quienes van a ser las personas que van a renunciar al presente gabinete para optar en la lista de diputados y diputadas también para la próxima elección. Eso es el miércoles. Ya miércoles. El anuncio. Bueno, usted lo dijo, doña Katia, fue un fin de semana muy movido, ya el hecho de que el PAC haya ratificado. De hecho, hoy también en Asiento Extra, en el programa político de los lunes, tendremos al jefe del partido con nosotros. Fabián Solano. Sí, estará hoy en Asiento Extra, en el programa político, hablando sobre el Partido de Acción Ciudadana, y ese espacio obviamente será así con todos los candidatos presidenciales, directivas de los partidos, analistas como doña Katia, que ya nos ha acompañado en alguna oportunidad. Va a ser una jornada bien extensa en Asiento Extra. Y entonces la pregunta es, ya con cosas definidas en el PAC, cosas definidas en la Unidad Social Cristiana, cosas definidas en el Partido de Liberación Nacional, creo que ya se va decantando por dónde vamos, ¿no? Así es, ya tenemos un poquito, como decimos popularmente, la mesa de juego un poquito más acomodada y podemos ver, visualizar quiénes van a ser esos próximos candidatos. Ahora sí es importante, yo estoy ansiosa de conocer las últimas encuestas, de cómo se van vislumbrando esas posiciones, porque recordemos que hay candidatos que tienen alto porcentaje de conocimiento ante la población, como un don Fabricio Alvarado.
pero qué tanta exposición, eso es bueno o es malo, ¿verdad? Para esos candidatos, para darse conocer vuelta de la esquina, entenderlo y ver efectivamente si es potable o no, o si es mejor ser nuevo y nuevecito de paquete y que nadie me conozca, ¿verdad? Como nos ha pasado en las últimas elecciones, o si efectivamente sí se necesita, o si el electorado sigue fijándose también por esa experiencia y ese currículum que tienen esas personas que presentan su nombre para ser electas. Vienen muchísimas cosas que analizar, vienen muchísimos elementos factores que van a impactar esta elección. No hay duda. Y el hecho de que Juan Diego Castro haya anunciado ya su candidatura a la asamblea como diputado, creo que es como la única figura así, no nueva, pero digamos que como que, a ver, fin de semana fue noticia. Así es, don Henry, o sea, el don Juan Diego fue candidato presidencial y estuvo entre los primeros lugares de la elección pasada. Ahora anuncia su candidatura como diputado en un partido que es provincial, entonces ahí vemos su intención de casi que llegar solo a la asamblea sin una fracción amplia que lo apoye, ¿verdad? Sino como un elemento diferenciador entre la campaña, pero sí me llama poderosamente la atención porque es una figura que hemos visto relativamente cercana al presidente de la República, participando incluso en conferencias de prensa de temas que él mismo está poniendo sobre la mesa, que es esta reforma que él sugiere que necesita el Poder Judicial para atender el tema de la justicia pronta y cumplida en nuestro país. Entonces, es una figura que va a generar, ¿verdad? Dentro de los debates presidenciales de la elección pasada lo teníamos muy presente y activo. Ahora también vemos cómo los ojos se van a volver o nos van a hacer que el electorado volvamos a ver esas listas de personas que van a conformar las opciones para conformar la Asamblea Legislativa, que siempre en la elección nacional vienen a ser minimizadas, siempre le damos importancia a la figura del presidente de la República, pero con acciones como estas de un Juan Diego Castro, que va a querer también tener su presencia dentro del circo mediático y dentro de la campaña electoral, vemos cómo se puede también trasladar nuestra mirada a la decisión que vamos a tomar con relación a las personas que van a conformar la Asamblea. Otro tema importante en relación a esto, don Henry, es que al ser un partido provincial no pueden presentar una nómina para presidente y vicepresidentes. Entonces, la figura más importante sería quien encabece la papeleta para los diputados y diputadas. Muy bien. Doña Katia, muy amable. Muchas gracias. Como siempre, un gusto iniciar la semana con ustedes. Sí, lo sabemos. Gracias. Feliz semana, que me le vaya muy bien. La analista política Katia Benavides hoy con nosotros, 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Bien, las informaciones a repasar en este momento. Recientemente se da a conocer que el Poder Judicial remitió a la Asamblea Legislativa la resolución de Corte Plena junto con el expediente mediante la cual se traslada a diputadas y diputados la solicitud de levantamiento de inmunidad tanto al presidente de la República como al ministro de Cultura. Esto para su análisis, discusión y eventual decisión. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda aplaza la entrada en vigencia de Tribu CR hasta el 6 de octubre. Laura Fernández inscribe su precandidatura. Francisco Gamboa y Douglas Soto serían los primer y segundo vicepresidentes. Un taller en Alajuela resultó afectado por un incendio y los peregrinos de Ciudad Quesada llegaron esta mañana hasta la Basílica de Los Ángeles. Además, continúan grupos desde Cotobruz y desde Tilarán en su peregrinación. Estas son las informaciones destacadas a esta hora. Son las 11 de la mañana, 35 minutos, 11:35. Estamos en contexto. Teléfono nuestra ventanita,
que durante toda esta semana vamos a tener abierta para ustedes, para hacer la radio y también la televisión, ¿por qué no? Pero en este caso la radio, porque está cumpliendo un año, hacerla de doble vía. De aquí para allá todo lo que tenemos que informarle, y de allá para acá lo que usted nos quiera decir y compartir a través del 7003-1234, 7003-1234, un año al aire. Vamos a hacer el contacto en este momento con nuestro compañero Daniel Suárez, que está allá en el evento donde se presenta oficialmente la precandidatura de doña Laura Fernández. Dani, ya tenemos pues la información base. A doña Laura Fernández la estarían acompañando Francisco Gamboa y también Douglas Soto, pero cuéntenos usted cómo ha estado ahí el ambiente, la reacción de las otras figuras. No sé si ha podido conversar, por ejemplo, con doña Catarina Müller, con alguna de las alcaldesas. Dani, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, compañeros, buenos días, inicio de semana, lunes de política, lunes movido. Sí, correcto, este lunes don Francisco Gamboa, el exministro de Economía y Comercio, y Douglas Soto son ratificados. Vimos presencia de muchas personas, o sea, a ojo alzado, calculo que eran más de 150, 200 personas tal vez, que llegaron a apoyar a Laura Fernández. La actividad empieza tarde, empieza una hora después, y con la presencia de figuras disidentes de otras agrupaciones políticas. Por ejemplo, está doña Ana Matarrita Macala, alcaldesa de Limón, que, bueno, conversamos con ella y dijo que hizo acto de presencia porque creó, don Rodrigo Chávez creó un movimiento, ella apoya el movimiento, entonces tuvo que estar presente apoyando a doña Laura, que es la continuidad de ese movimiento. También algo que creo que no se ha dicho, o bueno, al menos en la nota web que envié, no lo comenté, pero es importante, es que la Intendencia de Cóbano, el Consejo Municipal de la Intendencia de Cóbano, anunció su adhesión también al presidente Rodrigo Chávez. Siguió este fenómeno como pasó en San Ramón, como pasó en Bagaces la semana pasada, sigue este fenómeno de renunciar para apoyar figuras del gabinete, en este caso señora Laura Fernández. Conversamos con el presidente del Tribunal Interno del Partido Pueblo Soberano, que nos comentó que a partir de mañana se van a empezar a recibir las candidaturas para las personas que quieran aspirar a una diputación por medio de esta agrupación, y en agosto será la Asamblea General que finalmente ratifique a Laura Fernández como candidata y a las figuras que van a ser diputados. También tenemos que tomar en cuenta que pues ya que así como lo ha anunciado la Casa Presidencial, el día miércoles se va a hacer la salida, se va a dar la salida de varios jerarcas que tienen miras en la Asamblea Legislativa, que tienen miras en ser diputados en la próxima legislación. Llama mucho la atención, creo que la sorpresa del día es el tema de don Douglas Soto, una persona que anteriormente había manifestado, incluso estuvo por ahí en nuestra casa, en Grupo Extra, señalando que quería ser aspirante a la presidencia. Sin embargo, pues el día de hoy habla de que da un mensaje de que una vez que conversó con Laura Fernández, una vez que se acercaron, pues tuvo este impulso, tuvo esta necesidad, y ya no quiere ser parte del problema, sino que dicen que quiere ser parte de la solución, entonces va a acompañar esa fórmula de Laura Fernández. También llama la atención porque pensamos que iba a ser una figura más cercana al gabinete, una figura más visible. Incluso recuerdo que cuando Laura lo anuncia, a Douglas Soto, la gente se queda como extrañada, y cuando lo escuchan hablar incluso dicen, mira, este es más calmado, porque ven que están acostumbrados a figuras más enérgicas que durante los últimos 3 años, desde el Zapote, en las conferencias de prensa han sido bastante eufóricos, y ven a Douglas un poco más calmado, un poco más tranquilo, más político, si puedo decir de esa manera. Entonces es como una figura nueva para ese rodriguismo, que al final hay que ver si va a dar frescura o si más bien pues va a generar alguna apatía. También, por último, y ya con esto sí es el último detalle importante, es que ya tiene casa del rodriguismo. Inclusive cuando ustedes llegan a la base aquí en Barrio Escalante, hay un rótulo gigante que en vez de decir Partido Pueblo Soberano, lo que es casa del rodriguismo. Entonces, pues si no era evidente, va a ser más evidente que el oficialismo va a usar esta carta para poder para poder darle continuidad a su proyecto de gobierno. Sí, es cierto, Daniel, y de hecho lo acabamos de analizar con doña Katia. Le hacíamos esa pregunta, eso que usted está diciendo, se lo estábamos preguntando a ella, hasta donde es muy evidente. A algunos les debe saber mal, amargo, ver que pongan el nombre de rodriguismo, pero decíamos con ella que en efecto hay sectores que posiblemente estén aceptando
que ya esto es muy claro, que van de frente, y otros que pues sentirán insulto, porque se habla de un presidente que está actualmente en funciones y aún así se utilice su nombre para hacer la campaña como tal. Eso va a dividir, como todas las cosas, pero obviamente que llama, como usted dice, llama mucho la atención eso, que diga así, Casa del Rodriguismo, punto. Gústele a quien le guste. Sí, claro. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Con mucho gusto, compañeros. Daniel Suárez es periodista del Grupo Extra en vivo desde ese lugar, Casa del Rodriguismo, que queda, debemos preguntarle. Ya, eso era lo que estaba pensando, ¿dónde era que quedaba? Porque 800 metros norte de la bolera, ¿cómo es que se dice? Ahí está Daniel. Daniel, ¿me puede dar la dirección exacta de la Casa del Rodriguismo? Claro. Yo para dirección no soy muy bueno, pero queda así como 800 metros, no sé si será norte aquí, del boliche de Bent. Norte. Henry quería mencionar. Es norte. Barrio Escalante, y queda diagonal a una universidad que nunca he escuchado, Universidad Interamericana. Interamericana, ok. Ok, buscando el INEC, nos dice Ernesto aquí, sí. Es que decíamos una mañana de estas que es ese barrio donde vive Luis Guillermo Solís. Correcto, eso es prácticamente una cuadra después donde vive Luis Guillermo Solís. De hecho, bueno, a grandes rasgos uno entra por la rotonda de la bandera yendo para Barrio Escalante, pasa al INEC, sigue recto y cuando topa con cerca, como dice popularmente, dobla a la derecha y ahí está la casa esquinera. Es fácil de ubicar. Es fácil de ubicar desde la rotonda de la bandera. Cuando usted entra a la rotonda de la bandera, entra por, ¿cómo se llama esa plaza que está ahí donde está McDonald's? Plaza Carolina, y sigue, da la curvita y choca con pared. Ajá, y choca con pared y en vez de ir a la izquierda hacia Barrio Den, dobla a la derecha y en la esquina está. Ok, ahí está. Bueno, esa casa es la de Rodrigo. Sí. Daniel, gracias, Dani. Un abrazo, Daniel, gracias. Periodista nuestro, Daniel Suárez, 11 de la mañana, 42 minutos. Bueno, avanza la mañana informativa. Nos vamos hasta Cartago, pues para hacer un repaso también de cómo ha estado el movimiento en allá la plazoleta, la basílica, donde desde la semana pasada se estaba desarrollando la novena a la Virgen de los Ángeles. Ya casi vamos a hacer el contacto con un grupo de romeros, pero en esta novena, recordemos que pues han estado yendo las diferentes diócesis, pues hacen una peregrinación cortita, llegan hasta cierto punto en bus, hacen una peregrinación. Al inicio empezó el miércoles 23 con Alajuela, luego la diócesis de Limón, diócesis de Cartago el viernes. Durante el fin de semana estuvo la arquidiócesis de San José el sábado. Ayer domingo también hubo otra serie de actividades con peregrinación de algunos niños. Para hoy le correspondía a la diócesis de Ciudad Quesada. Monseñor José Manuel Garita es quien tiene a cargo la misa que se está llevando a cabo en este momento. De hecho, para la tarde por allá va a estar el padre Sergio Valverde, quien es el director de Obras del Espíritu Santo. Es uno de los que va a estar celebrando la misa hoy a las 2 de la tarde, pues también una figura reconocida en el ámbito de la iglesia. Pero en este momento entonces, Monseñor José Manuel Garita, de hecho lo tenemos en este momento en imágenes, quien está presidiendo la misa allá en Cartago y pues con toda la movilización. Esta señal es en vivo, exacto. Sí. Desde Cartago, con toda la peregrinación que hicieron entonces los fieles de la diócesis de Ciudad Quesada. Hoy lunes, y para mañana, vamos a ver si vamos adelantando, para mañana le toca a la diócesis de Punta Arenas llegar hasta allá. Vamos a carretera porque les contamos a los oyentes muy temprano que un grupo de romeros junto con otro de Tilarán se han sumado en esta romería hacia Cartago. Están en carretera, esta mañana retomaron obviamente su ruta. Uno de ellos, Bernardo Álvarez, que nos acompaña, está vía telefónica. Don Bernardo, buenos días. Buenos días, caballero. ¿Por dónde van? Bueno, en este momento estamos en Palenque Garavito. Palenque Garavito. Para quienes no conocemos eso, ¿por dónde es? Es llegando a Miramar. Ah, ok. Ok, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos romeros? Andamos por lo menos como 60. Ok, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, no experiencia nueva porque sé que muchos de ellos lo hacen cada año, ¿no? Sí, de todo un poquito. Bueno, gracias a Dios, porque el primer día salimos, sí nos llovió un poquito, pero después la noche ha estado muy linda para caminar y
ahí la gente va un poquillo golpeada con algunas ampollillas, pero ahí vamos todos. Ajá. ¿De dónde vienen? ¿De qué pueblos salieron los romeros? Porque tenemos referencia de Tilarán, pero sabemos que son varias comunidades. Sí, bueno, nosotros salimos de Tilarán y algunos somos de los distritos de Tilarán. Y también se nos une aquí en Limonal la gente de Nicoya. Se va haciendo grande el grupo, entonces. ¿Cuánto llevan de recorrido ya, don Bernardo? 2 días. Bueno, 2 días. Y eso requiere toda una logística, ¿no? Eso no es pongámonos los tenis y vamos a caminar. No, sí. Bueno, más que todo la gente que es nueva y no está acostumbrada a caminar, sí se le pide siempre que camine, pero algunos, como digamos, como el caso mío, la verdad que nunca camino para venir a la romería, siempre me pongo la tenis y me vengo. Y estamos viendo varias fotografías que nos hicieron llegar, don Bernardo, de la jornada como tal. Hay un salón donde estaban reunidos, vimos colchones con algunos que están no dormidos, desmayados, noqueados completamente, y pues otro lugar haciendo la comida, descansando, y hay alguien que creo que es el que está tomando la foto, ¿no es usted? No, okay. Son los compañeros de ahí del grupo. Bueno, a veces cuando salimos sí tomo fotos. Ajá. Pero digamos, son los compañeros de grupo que los que toman la foto. ¿Por qué hace la romería, don Bernardo? Una promesa que le he hecho a la Virgencita. Sí. Y después como que, bueno, mi promesa era 5 años y ya después como agradecimiento y como tiene mucha gente nueva, entonces ya como uno tiene la experiencia de caminar y todo, entonces ya no haya como dejarlos solos. Ok. ¿Su promesa eran 5 años haciendo la romería? Exactamente. Caramba, es tiempo largo. Mucho esfuerzo. Sí. Bueno, no, ahorita tengo casi 20 años de la romería. Ok, pero la promesa era de 5 años. Sí, 5 años nada más. Y eso ya se cumplió, claro. Sí, la había cumplido ya como en el 2003, por ahí, 2004. Ajá, y todas son más o menos, bueno, obviamente que el sacrificio no es nada fácil por carretera, además con el peligro de los camiones, de los vehículos que no respeten, etcétera. ¿O en algún momento, alguno de estos años, las cosas no salieron como usted quería? La verdad que esto es como una lotería, ¿verdad? Usted puede traer algo pronosticado y se le puede salir lo contrario, ¿verdad? Pero usted ya tiene que ir mentalizado que lo que puede topar de camino, ¿verdad? Ya sea que llueva, no llueva, puede ser que se le hagan ampollas, no se le hagan ampollas. Entonces son cosas que usted ya tiene que tener la mente muy bien preparada para eso. Totalmente. Y finalmente, don Bernardo, lo que siente cuando ya entra ahí, cuando ya ve la basílica de frente. Parece que es mentira que ya llegué, la verdad. Y muchas gracias a la Virgencita por haber llegado uno ahí, y que todos los compañeros hayan podido llegar. Sí, que es lo más importante. Pues bueno, don Bernardo, gracias por compartir con nosotros esta experiencia de ustedes, esta bonita además experiencia de hacerlo en grupo, de agradecer, de pedir, de tener la fe en la negrita como lo hace el país. Muy amable. Muchas gracias a usted también. Buenas tardes. Que me la llame Bernardo Álvarez, él es romero de este grupo que viene desde Tilarán. Bueno, ya casi vamos a hacer el contacto con la Cruz Roja para que nos puedan actualizar la información sobre las atenciones relacionadas con la Cruz Roja y lo que trabajan durante la romería, el trabajo que tuvieron durante estos días. Mientras tanto, vamos a ir repasando las frases destacadas a esta hora. Una frase para portada. Las frases que son noticia. Las 11:49 ya en la recta final de nuestra edición de esta mañana. Una frase de Donald Trump. Lo he visto y no puedes fingir eso, que hay hambruna en Gaza. Presidente Trump a Netanyahu.
Muy bien, y una frase, esta mañana conversamos con don Héctor Chávez del Cuerpo de Bomberos sobre el incendio en el que lamentablemente murió una madre y sus 3 hijos. Él nos daba algunos consejos y hablaba principalmente de tener alguna opción de salida, no solamente la puerta, sino alguna otra, ya sea en el patio, ya sea pues alguna posibilidad de escalera para poder liberarse. Y él lo que decía es que la casa como tal no es el lugar seguro, no es para resguardarse. Así fue como lo mencionó. Primero, la vida ante todo. Totalmente. Y recordar que dentro de una casa no hay ningún lugar seguro. Hemos tenido personas que se meten en la ducha, inclusive adultos, y la abren creyendo que con eso se van a salvar. Resulta que pues la muerte se da en todos los incendios prácticamente por asfixia. Entonces no es una cuestión de enfriarse con la ducha, porque eventualmente van a llegar ahí los gases tóxicos, inclusive esa agua se va a evaporar y se va a convertir en vapor, y eso también es totalmente tóxico para las personas. Entonces, ni meterse en la ducha, ni esconderse como lo hacen los niños, debajo de las camas, en los closets. La única forma de estar seguro en un incendio es saliendo de la estructura. Ahí está la frase, esa frase es contundente. Dentro de la casa no hay lugar seguro. Comprendamos eso. No se quede en la casa, huya. Incendio, mejor la calle. 11:51 minutos, vamos de nuevo a la romería, pero ya para establecer, Lorena, en la parte final ya nuestra, un balance hasta el momento de atención de gente que ya ha hecho la romería hasta ahora. El contacto con Ricardo Arias en este momento, quien es vocero de la Cruz Roja, para que nos pueda dar la actualización. Ricardo, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Lorena, a usted, don Henry, a todos los radioescuchas. Así es, desde el pasado viernes habilitamos ya los primeros puestos de atención para brindarle asistencia a todas las personas que se dirigen hacia Cartago. Y bueno, durante estos 3 días atendimos a más de 277 personas que requerían apoyo, también asistencia, chequeo de parte de nuestro personal. La mayoría de ellos por temas de ampollas, golpes de calor, también situaciones médicas que les estaban afectando, incluso algunos no podían seguir el recorrido. Sin embargo, todo en temas dichosamente pues estables. Sí tuvimos que hacer 8 personas trasladarlos a los centros médicos, porque ya había que atenderlos de una manera más fuerte en un centro hospitalario. Pero de 277, solamente 8 requirieron un traslado al centro médico por parte de nuestro personal, y evidentemente en el puesto de la Basílica fue donde más se atendieron personas. De esos 277, 214 fueron en la Basílica. Pues bueno, Ricardo, digamos que el momento más importante fue el viernes anterior, ¿verdad? Y el fin de semana como tal. Sí, correcto. El viernes finalizó para arriba de los 110 pacientes, es decir, fue la gran mayoría ocurrió solamente en ese día. Ya los demás se distribuyeron tanto entre sábado y domingo. Sin embargo, la afluencia de gente es bastante, pero dichosamente vemos que muchos están siguiendo nuestras recomendaciones, que por ejemplo es hacerse un chequeo médico. Si usted piensa ir el viernes, por ejemplo, estamos en el momento preciso y exacto para ir a una consulta LEVAI, para ir a una consulta médica, para saber un poco cómo estamos, ¿verdad? Para hacer el recorrido. Es vital hacerlo ya entre hoy y mañana, por ejemplo. Adicional a eso, ya cuando se está dirigiendo, llevar hidratante, agua sobre todo, colocarse zapatos cómodos. No vayamos a estrenar zapatos ese día porque siempre maltrata, ¿verdad? Ojalá unos zapatos que ya los hemos usado anteriormente, ropa reflectiva, sobre todo si va a caminar de noche, utilizar la sueta, no descuidar a los niños si tengo que caminar con ellos, ¿verdad? Lo mejor es que no lo hagamos, pero si tuviesen que hacerlo, siempre estar pendiente de ellos y caminar al ritmo de ellos para evitar cualquier situación que pueda presentarse. De igual manera, utilizar ropa cómoda, no solamente los zapatos, para poder hacer esta romería con fe y que no vaya a necesitar de los puestos de emergencia. Pues bueno, Ricardo, gracias por esas recomendaciones. Muchas gracias. A la orden. Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja, y estas atenciones. Atención, ya la Corte, Lorena, envió a la Asamblea Legislativa la petición de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. Ya llegó a la Asamblea. ¿Qué viene ahora? Pues bueno, obviamente que es una solicitud de levantamiento de esta inmunidad
que llegó este día, comenzando la semana, para que ya en la Asamblea se realice el procedimiento para quitarle o no el fuero al mandatario y que pueda enfrentar un juicio penal. Se esperan, si se logran, obviamente los diputados, quienes quieran levantar la inmunidad, necesitarían 38 votos. Muy bien, entonces al pendientes también de esta información y pues nada más para cerrar también el tema de la romería, aparte de las palabras de Monseñor José Manuel Garita durante la homilía en esta asamblea. Iglesia Diocesana de Ciudad Quesada hasta esta santa casa, la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Hemos venido con fe, con gratitud y con súplica, trayendo en el corazón tantas intenciones personales y comunitarias. Hemos caminado en actitud de oración hacia este santuario y en este año jubilar, hoy bajo el tema propuesto, la Virgen María, Madre del Buen Consejo. Nuestra presencia acá expresa el deseo profundo de acoger su guía maternal, de escuchar su consejo sabio. 11:56 minutos, vamos terminando nuestra edición de hoy. Recuerde que usted puede tener el periódico, el diario Extra en sus manos, allá en su casa, tomando café, llamando solo al 7070-4205, 7070-4205, el diario Extra. Tenerlo también para distribuir. ¿Por qué no? Sí, que lo pueda distribuir. 7070-4205. Sigo escuchando la manifestación, no ha terminado. O esta imagen, este sonido que llega es desde el interior de la catedral, ¿verdad? De la basílica. ¿Creo? Sí, esa es la misa. Nada más lo devolvimos un poquitito para escuchar parte de la homilía, pero todavía sigue en desarrollo. Nos vamos, Lorena. Nos vamos mañana desde las 5 en punto. Nos encontramos desde Buena Mañana. Nos encontramos a las 2 de la tarde en Asiento Extra, hoy tema político. 11:57. Adiós.